Centro de Control de Motores. Este video tiene como principal objetivo describir cómo debe realizarse la memoria de cálculo para un centro de control de motores, todo esto conforme a la NOM 001-C de 2012. Para esto me basaré en el ejemplo del libro Instalaciones eléctricas, proyectos residenciales e industriales de la editorial Trillas de J.M. Rodríguez. Planteamiento del problema. Una industria de textiles requiere una instalación eléctrica de 5 motores trifásicos de diferente potencia para poder abastecer su necesidad de producción, por lo que se requieren realizar los cálculos que determinen el calibre del cable, caída de tensión, las canalizaciones y la selección de protecciones. Se debe considerar que los motores tienen una tensión nominal de 440 volts. Con esto planteado, se presenta el plano con distancias y el diagrama unifilar correspondiente. Datos del problema. Se presenta la potencia en HPs desde el motor 1 hasta el motor 5, la longitud en metros desde el motor 1 hasta el motor 5. Se comenta que son motores trifásicos, tienen de tensión nominal de BL igual a 440 volts, su factor de potencia es FP es igual a 0.89, su eficiencia es de N igual a 0.9, el factor de uso continuo es FUC igual a 1.25, el factor de agrupación es FA igual a 1. El factor de temperatura se obtiene de la tabla 5.4, correspondiente a la tabla 100-75 y 30-10-5 de la NOM. Para M1 y M2 se utiliza FT igual a 0.88 y para M3, M4 y M5 se utiliza FT igual a 0.82. Los motores tienen un aislante THHW para 75 grados de cobre y aluminio. Para la determinación del calibre debemos hacer el cálculo de la corriente nominal en primer lugar, que corresponde a la potencia máxima que demanda una máquina o aparato en condiciones de uso normal. Para esto utilizamos la ecuación 5.1, en donde la potencia, como la tenemos en HP, se pasa a watts y se añade una corriente nominal establecida, basándonos en la tabla 430-250 de la NOM, correspondiente a la tabla 5.2 del libro. 2. Corriente ajustada. Esta se ajusta con respecto a la selección del calibre del conductor. Es importante que a la hora de la selección de la corriente nominal se tome la corriente mayor entre la calculada y la estipulada en la NOM. Para esto utilizamos la ecuación 5.2.1. 3. Se selecciona el calibre con respecto a la tabla 310-15B17 o la 310-15B16 de la NOM, o bien sea la tabla 5.4 del libro. Caídas de voltaje. Primer paso, resistencia. Para su cálculo utilizamos la tabla 5.6, en la que encontraremos los valores de R de acuerdo con la canalización utilizada, y se multiplican por la longitud del circuito según la ecuación 5.3, en donde la longitud se divide entre 1000 para pasarla de metros a kilómetros. 2. Reactancia inductiva. Para su cálculo también utilizamos la tabla 5.6, en la que encontraremos los valores de XL de acuerdo con la canalización utilizada y se multiplican por la longitud del circuito, según la ecuación 5.4. 3. Impedancia. Una vez que se obtiene la resistencia y la reactancia inductiva en ohms, se procede a calcular la impedancia del conductor mediante la ecuación 5.5. 4. Caída de tensión. El valor de la impedancia se multiplica por la corriente nominal de la carga y el resultado es la caída de tensión, como se indica en la ecuación 5.6. 5. Caída de tensión porcentual. Esta caída de tensión se debe expresar en porcentaje con respecto a la tensión nominal de la carga al neutro y el resultado no debe ser mayor a 3%. Este cálculo se hace con la ecuación 5.7. Canalizaciones. 1. Con base en el calibre seleccionado nos vamos a la tabla 5.7 del libro, de la que tomamos el tamaño en milímetros, el diámetro en milímetros y el área de milímetros, guiándonos en la selección del calibre. 2. Se hace la suma de conductores más espaciados en el que son 2 espacios y 3 conductores. 3. Para el área de la charola se debe multiplicar el diámetro en milímetros por los conductores más los espacios. 4. Para el área del conductor se multiplica el área en milímetros cuadrados por los 3 conductores. 5. Para la selección de charola nos basamos en la tabla 5.9 del libro con los datos obtenidos. 6. Para la selección de los dimensionamientos del tubo conduit metálico semipesado tipo IMC nos basamos en la tabla 5.8, considerando un FR igual a 40%. Selección de protecciones. 1. Se debe calcular la corriente máxima del interruptor según la ecuación 5.11. Se debe considerar que se utiliza la I nominal de la tabla 5.2 y se utiliza un BNM de 2.5 debido al porcentaje máximo de corriente eléctrica, 250%, tomado de la tabla 5.10. 2. ITM. Para la determinación del interruptor termomagnético, este se obtiene del artículo 241.6, cumpliendo con la condición de que la corriente de la protección es mayor que la corriente nominal
y a su vez menor que la corriente del conductor. 3. Corriente límite del relevador. Para la obtención de la corriente límite del relevador se utilizan las ecuaciones 5.12.1 y 5.12.2. Se utiliza 1.25 por el porcentaje mínimo y se utiliza 1.4 como porcentaje máximo. 4. Tamaño del arrancador. Para el arrancador se utiliza la tabla 5.12, en la que se convierten los HPs a kilowatts. Se ocupa el voltaje de 460, ya que es el más cercano a 440.